Muy buenas tardes a toda la iglesia en general, la iglesia de Copacabana, y también a todos los amigos que me alcanzan a escuchar por este medio de comunicación. A todos les saludo en el nombre del Señor Jesucristo, y en este momento quiero dirigirme a ustedes con el mensaje de la palabra de Dios, la predicación del Evangelio que el Señor Jesucristo mandó a predicar al mundo entero, cuando le dijo a los discípulos: vayan por todo el mundo y prediquen el Evangelio a toda criatura. Bueno, entonces, en este momento voy a iniciar la lectura de la palabra de Dios. En el Evangelio de San Mateo, capítulo 13, versículo 24. El título dice así: parábola del trigo y la cizaña. Le refirió otra parábola diciendo: el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo, y se fue. Y cuando salió la hierba y dio fruto, entonces apareció también la cizaña. Vinieron entonces los siervos del padre de familia y le dijeron: Señor, ¿no sembramos buena semilla en tu campo? ¿De dónde pues tiene cizaña? Él le dijo: un enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron: ¿quieres pues que vayamos y la arranquemos? Él le dijo: no sea que al arrancar la cizaña arranquéis también con ella el trigo. Dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega. Y al tiempo de la siega yo diré a los segadores: recoged primero la cizaña y atadla en manojos para quemarla, pero recoged el trigo en mi granero. Quiero dirigirme a todos mis oyentes, hermanos, amigos, simpatizantes. El tema acerca del Evangelio. Porque la Biblia habla acerca de esta parábola del trigo y la cizaña. El trigo es el Evangelio. Y la cizaña son todas las religiones que han salido por el mundo. Las religiones son los medios por el cual el enemigo usa para opacar lo que es la verdad del Evangelio. Hay una pregunta: ¿qué es el Evangelio? Pues muchos sabemos qué es el Evangelio y muchos también no saben qué es el Evangelio. Entonces, por medio de la misma palabra, quiero leerles por aquí en la carta que escribió el apóstol Pablo a los romanos, en el capítulo 1, versículo 16, donde está la respuesta al Evangelio. Dice: porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito: mas el justo por la fe vivirá. Entonces, ¿qué es el Evangelio? El Evangelio es el poder de Dios para salvación. O sea, es el único medio para el ser humano ser salvo. Porque el ser humano no es salvo porque sea bueno, que porque no mate, que porque no robe, que porque no le haga mal a nadie. No, Señor, no se trata de esto. Porque la Biblia dice que no hay justo ni aun uno. El hombre está descartado. Pero por medio del Evangelio el hombre adquiere la salvación. Y después de que adquiere la salvación, sí se puede justificar, porque el Evangelio es el que justifica. No el hombre no se puede justificar a sí mismo, porque no hay justo ni aun uno. Por eso dice el apóstol:
Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela es por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Entonces, ahí está la respuesta. El Evangelio es el poder de Dios para salvación. Y por eso el Señor Jesucristo comisionó a los apóstoles, a los 12, y en el Evangelio de San Marcos, capítulo 16, verso 16, les dijo: id por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura. Y el que creyere al Evangelio y fuere bautizado, éste será salvo. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios. En mi nombre colocarán las manos sobre los enfermos y sanarán. En mi nombre, si bebieren cosas mortíferas, no les hará daño. En mi nombre recibirán el Espíritu Santo. Cosa que por la cual, cuando la iglesia comenzó esta misión de predicar el Evangelio, allá en el día de Pentecostés, eso lo encontramos en la historia de la Biblia, o la historia de la iglesia, porque la iglesia tiene historia. Y eso está en el libro de los Hechos de los Apóstoles, que fue cuando se comenzó a predicar el Evangelio allá en Jerusalén, porque Jesús ya se los había dicho a los discípulos. Comenzando desde Jerusalén, me seréis testigos en Jerusalén, en Samaria, hasta lo último de la tierra. Y en Jerusalén comenzaron a predicar la palabra, a enseñarle el Evangelio a las gentes que no tienen conocimiento del Evangelio, porque hay mucha gente en el mundo que tiene conocimiento de Evangelio, pero revuelto con religión. Y el Evangelio no tiene levadura. El Evangelio no tiene revoltura. El Evangelio tiene que ser genuino, limpio, sin mancha, sin mácula, dice la Biblia, puro, como lo enseñó el Señor Jesucristo. Por eso es que el apóstol Pablo escribe a los Gálatas en el capítulo 1, versículo 6, dice así: estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. Y él explica, no es que haya otro evangelio, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros, o sea, dice el apóstol Pablo, mas si aún el apóstol Pablo, o el apóstol Pedro, o cualesquiera de los apóstoles que existieron para aquel tiempo, o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que hemos anunciado, sea anatema. La palabra anatema significa sea maldito, o sea que cae maldición sobre aquellas personas que quieren pervertir el evangelio de Cristo. La sana doctrina no depende de una religión, a lo que usted crea, a la manera como usted piense. No, señor, la sana doctrina viene por revelación de Dios, por la unción del Espíritu Santo, porque el apóstol Pedro, cuando dio el primer discurso en el día de Pentecostés, él no habló como piensan los hombres religiosos, de que Pedro habló por su propia cuenta, como cuando un mayordomo está cuidando una finca y que él tiene órdenes del patrón para dirigirse a aquellos que le van a escuchar, y que es más fácil creerle al patrón
que creerle al mayordomo. Eso es una doctrina falsa. Porque Jesús, cuando comisionó a los discípulos, Él les dijo: quédense en la ciudad de Jerusalén hasta que ustedes sean llenos del Espíritu Santo. Y después de que ustedes sean llenos del Espíritu Santo, me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria, hasta lo último de la tierra. Porque es que el Evangelio hay que predicarlo sin mácula, sin contaminación, sin revolturas de religión. Entonces, cuando el apóstol Pedro se puso en pie para predicar la palabra en el día de Pentecostés, ahí fue donde dio apertura a la predicación a mucha gente que estaba en aquel entonces en el aposento alto, escuchando lo que estaba sucediendo con el derramamiento del Espíritu Santo. La Biblia dice que en aquel tiempo había gente de toda clase. Habían judíos, habían samaritanos, habían gentiles, gente de todo el mundo. Estaba viendo lo que estaba sucediendo con la iglesia, que estaba llena del Espíritu Santo. Gloria al Señor Jesucristo, allá en el aposento alto. Y por eso es que la misma palabra de Dios dice que ese día estaban todos atónitos y maravillados diciendo: mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la cual hemos nacido? Partos, medos, elamitas, y los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en Ponto, en Asia, en Frigia, en Panfilia, en Egipto, en las regiones de África, más allá de Cirene, romanos aquí residentes, tanto judíos como prosélitos, cretenses, árabes. Les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. Entonces eso quiere decir que mucha gente fue testiga de lo que estaba sucediendo en el día de Pentecostés. Y era que estaba dando apertura a la predicación del Evangelio. De un Evangelio limpio, sin revolturas. Y por eso fue que el apóstol Pedro, en el día de Pentecostés, dice: entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo: varones judíos, todos los que habitáis en Jerusalén, esto sea notorio y oíd mis palabras. Gloria al Señor. Y mire las palabras que dijo el apóstol Pedro: varones israelitas, oíd estas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros, con las maravillas y prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis, que a este entregado por determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándole, el cual Dios levantó y soltó los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. Porque David dice de él: veía al Señor siempre delante de mí, porque está a mi diestra y no será conmovido. Por lo cual mi corazón se alegró y se gozó mi lengua, y aún mi carne descansará en esperanza, porque no dejará mi alma en el Hades, ni permitirás que el santo vea corrupción. Me hiciste conocer los caminos de la vida, me llenarás de gozo en tu presencia. Varones hermanos, se os puede decir libremente del patriarca David, que murió y fue sepultado, y su sepulcro aún está con nosotros hasta el día de hoy. Pero hablando de Jesús, miren lo que dice: pero en cambio este Jesús resucitó, de lo cual todos nosotros somos testigos. Así que, exaltado por la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís. Ahora, hasta que ponga a sus enemigos por estrado de sus pies, sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Al oír esto se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos?
Eso es lo que surge en el oyente, en aquel que está interesado en saber de Cristo. Cuando escucha el Evangelio, siente dolor. Y surge esa pregunta. Entonces, varones, hermanos, ¿qué haremos? Porque es que la palabra, el Evangelio, en las personas produce una reacción. Y es que lo hace culpable de la muerte de Cristo. Porque Cristo murió por todos nosotros los pecadores. Y como somos pecadores, nos tenemos que conmover a medida que nos cuentan la historia de lo que Jesús hizo por nosotros. Y por eso es que el apóstol, cuando escribe a los Efesios, hablando acerca de lo que es la armadura de Dios, mire lo que dice la Escritura. Dice que el Evangelio produce en nosotros un vestido de armadura de Dios para poder estar firmes contra las acechanzas del diablo. Nos da poder el Evangelio para poder combatir los principados, combatir las potestades, para combatir los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes, porque es que el Evangelio es el poder de Dios para salvación. Por medio del Evangelio tomamos la armadura de Dios para resistir en el día malo, habiendo acabado todo y estar siempre firmes delante de la presencia de Dios, sin ser derribado por el pecado. Estar firmes en Cristo porque Él es la roca, gloria al Señor. Y estar pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, y vestidos con la coraza de justicia, y calzados los pies con el Evangelio de la paz. Porque el Evangelio es el que hace firme el creyente. El Evangelio genuino, el Evangelio de la verdad, gloria al Señor. Porque hay evangelios de mentiras, evangelios que llevan sus propios nombres, que le ponen nombres la gente, las personas, las religiones. Pero el verdadero evangelio trae el nombre del autor del evangelio. Y el nombre es Jesucristo, la esperanza de gloria para usted y para mí. Gloria al Señor Jesús. Y el verso 17 dice: y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando. O sea que el Evangelio me conlleva a mí también aquí, a orar en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Y por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio. Eso fue lo que recibió el apóstol Pablo. Y por eso él dice: no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Ese mismo espíritu que recibió el apóstol Pablo es el mismo espíritu que recibió el apóstol Pedro, para que se hubiese puesto en pie en ese tiempo cuando le dijo a las multitudes: arrepentíos y bautice cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Cosa que por la cual la Escritura da testimonio de que cuando el apóstol Pedro dio el primer sermón, ese día se convirtieron al Evangelio 3,000 personas y fueron bautizadas en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados. Porque ese es el nombre en el cual debe de ser invocado en el candidato para poder tener perdón de pecados. El mismo Jesús dijo: en mi nombre echarán fuera demonios. ¿Y cuánta cantidad de demonios hay en un pecador? Por eso se necesita el nombre de Jesucristo. Si oramos por los enfermos en el nombre de Jesús, si oramos por el que ha de recibir el Espíritu Santo en el nombre de Jesús,
entonces, ¿por qué no se le ha de invocar el nombre de Jesucristo para aquel que ha tomado la decisión de seguir a Jesucristo? Porque en San Mateo capítulo 28 dice que es de donde se han derivado todas las religiones para perturbar el Evangelio. Ha sido una mala interpretación de la palabra, porque la palabra no se interpreta privadamente o cualquiera que la quiera interpretar a su manera. No, Señor. La palabra viene es por revelación del Espíritu de Dios. Cuando Pedro habló por el Espíritu de Dios. Cuando Pablo predicó por el Espíritu de Dios. Y hasta el día de hoy, la iglesia de Jesucristo sigue predicando por el Espíritu de Dios. Por eso vemos gentes convertidas. Por eso vemos gentes que hemos dejado el pecado y seguimos a Jesucristo, porque sobre nosotros ha sido invocado el nombre de Jesús. Y por eso fue que Jesús les dijo: vayan por todo el mundo y prediquen el Evangelio a toda criatura. El que creyera el Evangelio y fuere bautizado, este será salvo. Entonces, ¿cómo es el bautismo? Según Hechos capítulo 24. Según Hechos capítulo 28-19, dice que id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolas en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Aquí hay como un acertijo, que ese acertijo no lo puede uno interpretar a la manera de uno mismo. No, Señor. Es como las parábolas. Dios, por medio de las parábolas, quiere mostrar un mensaje. Y en Hechos capítulo 28, verso 19, dice: vayan por todo el mundo y prediquen el Evangelio, bautizándolas en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y mire que Jesucristo está pidiendo un nombre que corresponde al Padre, al Hijo y al Espíritu. Entonces, hay que discernir, hay que pedirle a Dios revelación. ¿Cuál es ese nombre? ¿Cuál es ese nombre? Porque Él no está diciendo en los nombres, Él está diciendo es en el nombre del Padre, del Hijo y el Espíritu. Y ese nombre fue revelado al apóstol Pedro en el día de Pentecostés. Por eso es que Pedro no se equivocó como piensan algunos. Pedro predicó por la unción del Espíritu de Dios. Y por eso le dijo a las multitudes: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados. Ahí es donde está la clave de la sana doctrina, del evangelio sano, que está fundamentado es en el nombre de Jesús. Y por eso ve que el apóstol Pablo escribe a los Efesios en el capítulo 2, verso 20 en adelante: edificado sobre apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en el cual Él va construyendo un edificio que va creciendo para la gloria de Dios. Y se refiere es a la iglesia de Jesucristo. Hasta el día de hoy la iglesia de Jesucristo permanece porque está fundamentada es en la roca principal, que es Jesucristo. Por eso, esa es la base del bautismo, en el nombre de Jesús, para el perdón de los pecados. Porque en la Biblia no encontramos un registro o un testimonio de que alguien haya sido bautizado en el nombre de Trinidad. Porque en verdad, la palabra Trinidad no aparece en la Biblia. Eso es un mensaje religioso. La palabra Trinidad no se encuentra en ninguna página de la Biblia. Han malinterpretado la Escritura. Porque el apóstol, escribiendo a Timoteo, capítulo 3, verso 16, dice: e indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne. Y pone por testigos a muchos seres, aún espirituales, cuando dice la palabra de Dios que como es indiscutiblemente grande el misterio de la piedad, dice que los testigos son estos. Dice:
visto de los ángeles. O sea, los ángeles son testigos de que Dios se manifestó no en 3 personas, no, y poniéndole un nombre, Trinidad. Trinidad es un nombre de mujer. Por eso la Iglesia Católica ha sacado sus imágenes y le ha colocado sus propios nombres, la Santísima Trinidad. Y así sucesivamente, muchas religiones le han puesto títulos a sus congregaciones, la Santísima Trinidad. Todo eso es religión. Esos son evangelios con religión. Y el evangelio no tiene revoltura. Y mire, testigos, los ángeles, visto de los ángeles. Ahora, predicado a los gentiles. Ahora, creído en el mundo, gloria al Señor. ¿Quién? A Jesucristo. Y recibido arriba en gloria. Que Él es Dios sobre todas las cosas. Y que ha dado su propio nombre para que a través de su propio nombre nosotros adquiramos la salvación. Porque cuando estemos allá en la eternidad, allá no va a aparecer Pablo, Juan, Pedro, Tomás. No, allá no va a aparecer esos nombres. Allá va a aparecer es el nombre de Jesucristo. Y si fue invocado ese nombre sobre usted cuando se arrepintió y se bautizó, pues allí va a aparecer tu propio nombre registrado en el libro de la vida. Gloria al nombre de Jesús. Pues eso lo enseña muy bien el escritor Apocalipsis, Juan. Dice la palabra de Dios. Gloria al Señor Jesús. Cuando él dice que y vi a los muertos, grandes y pequeños, delante de Dios. Y los libros fueron abiertos. Hablando de muchos libros. Y los que no se hallaron en el libro de la vida, fue lanzado al lago de fuego. Eso dice la palabra. Es mejor estar registrado en el libro y no en los libros. Porque si se habla de libros, son porque son cantidades de personas que se van a perder. Pero si mi nombre está registrado en el libro de la vida, es porque estoy ahí escrito por la mano de Jesucristo y sellado con su propio nombre para poder yo recibir lo que yo quiero. Si usted quiere recibir lo que usted desea, que es la salvación, pues entonces comienza a escudriñar las Escrituras, como dice Jesús. Escudriñar las Escrituras porque a vosotros os parece que en ella tenéis la vida eterna y son las que da testimonio, dice, de mí, no dice que de nosotros, como hablando de varios, de mí. Por eso usted necesita arrepentirse, convertirse y bautizarse en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados. No siga debatiéndose en medio de la mentira, en medio de la religiosidad, en medio de lo que el mundo le está ofreciendo para que se pierda su alma. No, reciba a Jesucristo, que hasta el día de hoy la doctrina es sana, es limpia, porque lleva su propio nombre. Dios nos bendiga. Amén.